Vamos a hablar ahora en esta charla bimensual de flebología y pie diabético. Tenemos una charla un poco diferente. Esta charla eh, va a ser dada por el doctor Brian Fernando Díaz Torres. Es médico general egresado de la especialidad de medicina familiar y tengo entendido, doctor, que es el jefe de residentes en este momento. La charla de hoy se trata sobre, si no recuerdo bien, pues, si no recuerdo mal, perdón, el tema era enfermedad crónica o complejidad de la enfermedad crónica en el paciente diabético y con pie diabético y o flebológico. La idea de esto es que veamos que el paciente diabético y el paciente flebológico no solamente es una varice y no solamente es un pie, que tiene comorbilidades, que es una enfermedad crónica que se puede volver complicada y que hay que prestarle atención a todo esto. Sí, así es. Tenemos más o menos 40 minutos la presentación, luego vamos a dejar un espacio para preguntas. Pueden, por favor, dejar sus preguntas en la caja de preguntas o en el chat, y con eso después yo se las voy a hacer al doctor. Así que dejo con ustedes al doctor Brian para que les ponga su presentación y muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ya el doctor compartió ahí un poco, ¿verdad?, del objetivo de reunirnos esta noche para hablar acerca del tema de la complejidad, que es un tema muy poco conocido. Casi solo es conocido por la medicina de familia, sobre todo en España. Prácticamente aquí en Latinoamérica, quienes estamos hablando ahorita de la complejidad, de la cronicidad, es aquí en El Salvador, ¿verdad? La escuela del Seguro Social, más que todo. Bueno, la charla pues la he denominado la dinámica de la enfermedad crónica compleja, ¿verdad? Como tal, orientada a la flebología o al pie diabético, no es específicamente, ¿verdad? Sobre todo buscar literatura acerca del pie diabético, sobre las guías internacionales que podemos encontrar, sobre todo la del Grupo Internacional del Pie Diabético, mencionan ciertos puntos que hay que tomar en cuenta dentro del manejo de la enfermedad del pie diabético, del síndrome del pie diabético en realidad, si ya lo empezamos a tomar desde esta perspectiva. Siguiente. Para iniciar, pues antes de esta charla es importante dar el mensaje, ¿verdad? No vengo a enseñarles nada, sino a hacerlos pensar. Todo lo que vamos a desarrollar en esta pequeña charla ya nos lo vienen dando desde que hemos entrado a la carrera de medicina, solo que no lo tomamos en cuenta y queda en el desván de nuestra memoria. Pero ya llegados a este punto, cuando ya empezamos nuestra práctica en nuestro servicio como médicos, ya comenzamos a notar que estamos viendo más allá de solo atender una herida, más allá de solo atender la enfermedad vascular periférica, ¿verdad? Que es lo que mencionaba el doctor, que hay que darle otro punto a la asistencia al paciente. Y es aquí donde entra en juego la complejidad dentro de la cronicidad de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Los tres objetivos que nos reúnen acá es conocer la terminología dentro de la cronicidad, el abordaje del paciente crónico y el abordaje del paciente crónico complejo. A manera de introducción, pues las enfermedades crónicas hoy en día, y todos lo sabemos, están teniendo un aumento enorme en todo el mundo, ¿verdad? Ya no solo se habla de Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Países desarrollados de que su población estaba envejeciendo. Nuestras poblaciones, acá en el mundo en vías de desarrollo, como lo denominan ahora, ya se encuentra dentro de una pirámide de transición. Entonces, nuestra población está envejeciendo, sobre todo en el contexto que antes, y vamos a ver más adelante, jóvenes morían en gran cantidad, ¿verdad? Acerca de la situación de violencia. Entonces,
ya no teníamos adultos mayores o personas que llegaran más allá de los 40, 50 años, pero hoy sí lo vamos a tener, ¿verdad? Porque ya cambió nuestra situación social. Entonces, probablemente nos vamos a enfrentar a una proyección mucho más grande de enfermos crónicos, o como ya se denomina hoy en día, que son problemas de salud crónica, porque ya no se trata solo de diabetes mellitus, hipertensión arterial, ¿verdad? No, ya estamos metiendo en los problemas de salud crónica, estamos metiendo problemas genéticos, estamos metiendo problemas de las enfermedades del colágeno, estamos metiendo también personas con discapacidad que al final o a lo largo del tiempo se cronifica su situación y por eso se denominan como tal, ¿verdad? Problemas de salud crónicos. La siguiente. Para entrar en contexto, pues es importante preguntarnos sobre la esperanza de vida a lo largo de la historia humana. Así como en el Paleolítico, una persona llegaba a vivir hasta los 25 o 50 años y prácticamente morían jóvenes. Quien llegase a vivir más de 30 años era porque era el cacique de alguna tribu y demás, ¿verdad? Y lo cuidaban más los demás de la tribu, pero en realidad terminaban muriendo por accidentes de cacería, caídas e infecciones. A medida fue pasando el tiempo y llegamos al siglo XVIII, y ya tenemos la parte del absolutismo, ¿verdad? De toda la historia contemporánea, vienen las guerras en Europa, entonces toda la historia se centra ahí. Las personas morían jóvenes, pero porque morían en guerras, porque morían por enfermedades infecciosas que aún no se tenía cura para ellas. Luego llegamos al siglo XIX y en esta parte ya estamos en la revolución industrial, ¿verdad? Y es ahí donde se da el boom de las grandes ciudades, pero vemos esa parte de la edad que continuamos teniendo una corta esperanza de vida, y es porque se llega a la aglomeración de las grandes ciudades industriales y se desatan epidemias de cólera, se desatan epidemias de tuberculosis por el hacinamiento y la mala higiene y la mala distribución de los desechos de la ciudad, ¿verdad? Y por eso las personas seguían muriendo jóvenes. Pero viene el siglo XX y es el año de la gloria, ¿verdad? Donde ya aparece Alexander Fleming y con los antibióticos y demás, y ese es el boom donde se nos dispara la esperanza de vida. Ya las ciudades se comienzan a ordenar, empieza a entrar tecnología, comienza a realizarse urbanismo y la salud comienza a verse de otra forma, ya no solo para el paciente que estaba muriendo o que solo eran en los asilos o ciertos hospitales solo para pobres, ¿verdad? Sino que ya comenzó a darse más la accesibilidad a la salud y por eso se nos dispara la esperanza de vida. La siguiente. Pero ¿por qué vivimos más? Y ahí nos reúnen esos 5 objetivos. Uno y el principal es la reducción de la mortalidad infantil por todas sus causas, iniciando desde la más simple, que es la vacunación, donde prevenimos una gran cantidad de muertes en la población infantil. Los antibióticos, como les había mencionado, es el boom de la época, pero hoy en día ya estamos entrando en una crisis en donde estamos teniendo multiresistencia, ¿verdad? Pero eso es otro punto y aparte, ¿verdad? Mejores condiciones de vivienda, más accesibilidad a salud, a orden, ¿verdad? A higiene de los alimentos, la industria mejoró un montón. Control de las enfermedades más prevalentes por edad, ya ahí los sistemas se unen y entonces empiezan a estratificar a la población y empiezan a ver cuál es el riesgo de cada uno y tenemos que invertir aquí para prevenir. Se comienza a hablar de las determinantes de la salud y entonces comenzamos a vivir más. Y por último, pues los fármacos, ¿verdad? Desde el boom de eso, cuando se comienza a manejar la hipertensión, el aparecimiento de la metformina y demás, y hoy en día que ya estamos indicando fármacos basados en la mejor evidencia médica que se tiene, ¿verdad? Esa es la idea de la educación del médico. Hasta ese punto hemos llegado de que ya estamos indicando fármacos que nos están prolongando nuestra esperanza de vida. Ya se comienza a hablar de la inflamación de bajo grado que causan las enfermedades crónicas y ya se dice
que los ISGLT2 actúan ayudando a inhibir la inflamación que provoca la diabetes mellitus, cuando antes no se hacía, ¿verdad? Y hoy ya se está viendo eso. Cuando antes empezaba medio a mencionar sobre los efectos pleiotrópicos de las estatinas y cómo aumentaba la esperanza de vida, incluso se está hablando de que la metformina ya se comenzaron estudios para probar en personas sanas y cómo afecta su esperanza de vida. Entonces ya estamos en otro nivel de la farmacología. Siguiente. Y el siguiente punto que nos reúne, y es para entrar en contexto, y la literatura española así lo menciona, de que como médicos, ¿verdad? Como médicos tenemos que tener una mirada individualizada, pero también una mirada poblacional de nuestra población a cargo, ya sea que estemos dentro del sistema público o estemos dentro del sistema privado y estemos brindando un servicio. Tenemos una población a cargo y aquí viene esta parte de la epidemiología de poblaciones. Siguiente, por favor. Para comenzar, nuestro país, ¿verdad? Esta es la pirámide poblacional entre el año 2000 y el 2023, que era lo que les mencionaba, la enorme transición que estamos comenzando a tener, y por tal motivo, ¿verdad? Tenemos que tener esa mirada poblacional, esa mirada de gestores, y tenemos que proyectarnos y decir, nuestra población está envejeciendo, pero nuestra población está envejeciendo enferma, porque es una enorme cantidad de enfermedades con la que llega una persona a los 60 años, desde una hipertensión, terminamos padeciendo enfermedad vascular periférica. Entonces es muy importante tener esa mirada de que hay una enorme proyección de gente que nos va a llegar y que va a necesitar de un abordaje de calidad como lo vamos a presentar ahorita, que es a través de la complejidad de la enfermedad crónica. No solo simple verlo de dar el antihipertensivo, la metformina, y que llega a que le cure su úlcera o que llega a que le ponga su vendaje y salud, no. Se trata de dar una calidad de atención, de tener esa mirada integradora y poblacional cuando atendemos a un paciente. La siguiente. Esa es la parte donde les mencionaba de qué nos estábamos muriendo en el año 2020. Esa parte, quizás ahí está el sesgo de que una enorme cantidad de problemas respiratorios se presentó por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y a la cabeza pues estaban las neumonías. Pero es muy interesante que a pesar que estábamos en medio de una pandemia, teníamos una gran cantidad de pacientes que muy probablemente murieron por COVID-19, pero que su causa de muerte se la adjudicaron a sus enfermedades crónicas, ¿verdad? Y al final era en cuenta que era lo que hacía el COVID-19, ¿no? Hacer entrar en falla de multiórganos a estos pacientes con una enorme cantidad de enfermedades crónicas, y con el COVID-19 comenzamos a escuchar el término inflamación, ¿verdad? Inflamación de bajo grado, inflamación crónica, y que era esa inflamación crónica que acompañaba a estas enfermedades lo que predisponía a estos pacientes a morir por COVID-19. Entonces, lo interesante acá es ver cómo la gran cantidad de pacientes muere por enfermedades renales crónicas, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad hipertensiva. Esta es la parte que les mencionaba. El paciente está llegando a más edad, pero está llegando enfermo. No estamos llegando a ser adultos mayores saludables o robustos, ¿verdad? Y ya más adelante vamos a ver otros términos que se le suman a esta parte de la cronicidad. La siguiente, por favor. Vemos acá la parte del sexo femenino y podemos ver que cómo se hace ese traslape, ¿verdad? Cómo sube la diabetes mellitus a la cabeza. Muy probablemente porque la epidemia en los hombres, que era la anterior, la epidemia de enfermedad renal crónica que estamos teniendo en el país es secundaria a factores ocupacionales, a los que trabajan en cultivos, que trabajan en fábricas con químicos y demás, ¿verdad? Se habla de la enfermedad renal crónica mesoamericana, que incluso se tiene un estudio acá en el país del doctor Orantes, si no mal recuerdo, donde habla de esos factores. Entonces, a la cabeza está la enfermedad renal crónica, pero
muchas de esas enfermedades renal crónicas son diabetes mellitus, en realidad que no se han diagnosticado. Y la mujer está a la cabeza en este caso porque ahí entra el factor de que la mujer consulta más que el hombre, ¿verdad? Esa es la parte de la epidemiología que siempre hay que mencionar. La siguiente. Entonces se habla de los grupos de morbilidad ajustada. Esa es la mirada poblacional, el abordaje de la atención al paciente crónico utilizando modelos de atención basados en la estratificación poblacional. Las agrupaciones de morbilidad son una herramienta que permite agrupar a los pacientes en categorías mutuamente excluyentes según su nivel de riesgo, tomando en cuenta dos cosas: presencia de su morbilidad y la complejidad. Y este es un modelo español, ¿verdad? Porque toma en cuenta la complejidad, y la complejidad se basa en esa parte de la morbilidad ajustada, en el riesgo de un ingreso hospitalario, en la mortalidad que le subyace a sus comorbilidades, las visitas a la atención primaria y la polifarmacia, ¿verdad? Son las cuatro cosas que se toman en cuenta para agrupar o hablar de complejidad en el paciente crónico. La siguiente, por favor. Y esta es la parte o lo que unifica todo lo de la epidemiología poblacional. Es inmenso para lograr abarcar todo, pero resumido lo podemos hacer en esta pirámide, que es la pirámide de Kaiser, que utiliza o la propusieron los sistemas de seguros de los Estados Unidos, y es esa mirada poblacional que nos da. Nos podemos ir a nuestra clínica, un ejemplo, a Yutuxtepeque, ¿verdad? Entonces tengo tanta población, cierto porcentaje de la población la califico como población general, en donde no hay ninguna comorbilidad, pero no podemos hablar de pacientes sanos, sino que son pacientes que están en riesgo. Entonces, el hecho de que yo clasifique a gran parte de la población en riesgo, yo entro y hago prevención. Por eso es la base de toda la pirámide. Pero ahí vengo a la siguiente parte, en donde ya tengo el paciente crónico, ¿verdad? Un 70 o 80% de los pacientes ya van a estar dentro del rango de enfermedades crónicas. Aquí no se subdividen comórbido, pluripatológico, multimorbilidad, no, solo son pacientes con alguna enfermedad crónica. Pero tengo que toda esa población de pacientes crónicos que me llegan a mi consulta, yo tengo un 15% de esos pacientes que muy probablemente se vuelvan complejos o ya son complejos, pero no he abordado la complejidad. Y de ese 15% que está ahí en el limbo, en riesgo, ¿verdad? Ya tengo un 5% que son pacientes crónicos complejos, o sea que su atención se le dificulta tanto al facultativo, tanto al sistema, y la misma idiosincrasia del paciente dificulta su atención. Más adelante vamos a ver ya el término de complejidad. Entonces, esta es la mirada poblacional de la que hablábamos. El objetivo es identificar a pacientes crónicos con mayor riesgo o que están en una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, esta es una mirada para prepararme a lo que tengo, ¿verdad? En el caso si yo estoy en una atención privada, yo me preparo educándome o formándome en la cronicidad, ¿verdad? Para ya no solo verlo como que llegue el paciente a traer su medicina, verlo desde otro punto. Y si yo estoy dentro del sistema, yo me preparo como gestor para esta proyección enorme de pacientes crónicos que voy a tener ya en la puerta de mi sistema, ¿verdad? La siguiente. Ya esta es la mirada que le da España en su libro acerca de cronicidad, ¿verdad? Y ellos son los que principalmente están hablando de la complejidad, y son los que toman su sistema y lo centran en el paciente, porque el paciente de por sí ya es complejo. Entonces ellos empiezan un manejo desde antes de la prevención, ¿verdad? Para evitar llegar a esos porcentajes que, aunque lo vemos muy poco, solo en números, pero es una enorme cantidad de población si hacemos el cálculo. Y para un sistema es aún peor todavía prepararse para esto, ¿verdad? La siguiente. Este es el enfoque en el que hablábamos poblacional, ¿verdad? Porque partimos
desde el enfoque preventivo, en donde el 33% de la población, de nuestra población a cargo, podemos considerarla sano, pero les mencionaba que no, hay que considerarla en riesgo. Y ahí viene el enfoque preventivo. Entonces todavía podemos hablar de que el paciente consulta por A o B motivo y se le puede curar, pero se deja en prevención, haciendo prevenciones acerca de la diabetes mellitus, de la hipertensión, de buenos hábitos, buena alimentación. Pero si llega a un punto en el que pues, ya estamos dentro de un paciente crónico que todavía no es complejo por dos motivos. Nadie lo ha valorado o en el sistema nadie se le ha ocurrido que existe la complejidad, ¿verdad? Entonces, muy probablemente si nos ponemos a ver a todos nuestros pacientes crónicos, todos van a ser complejos. Pero ahí viene el cribado y la parte de estratificar a la población. Entonces, si estamos hablando de un enfoque preventivo, el paciente aún tiene autonomía, se gestiona a través de problemas o de guías de actuación, ¿verdad? Y es un enfoque poblacional. Pero cuando yo ya paso a los pacientes crónicos, yo ya me empiezo a preparar para integrar el sistema, porque ya debo asistir al paciente porque ya no tiene autonomía en su enfermedad, ya tengo que gestionar en base a las necesidades que tiene cada paciente y ahí me voy al enfoque individual. Paso de una mirada poblacional a una individual y puede ser en un instante. Más adelante vamos a hablar de eso, de los eventos adversos, que me pasa de ser alguien que solo tengo hipertensión y termino como crónico complejo. La siguiente. Esta es la parte, la única quizás de la literatura acerca de la enfermedad vascular periférica y del pie diabético, que esta es de una institución española que se llama Red de Investigadores en Diabetes Mellitus de Atención Primaria, y ellos recomiendan abordar así el pie diabético, ¿verdad? Entonces vemos la parte en donde lo clasificamos, donde lo derivamos, pero en el borde del círculo podemos ver ya términos donde hablan de fragilidad, se habla de soledad, de salud mental, de autocuido, que podemos hablar ahí ya de funcionalidad que tiene este paciente, nivel socioeconómico, ¿verdad? Y el resto de situaciones que pueden acompañar al paciente. Pero esas que le mencioné van dentro del que probablemente debe ser el abordaje de estos pacientes, porque un pie diabético no solo es en per se, ¿verdad? Él y la diabetes mellitus, no, el paciente tiene una gran cantidad de enfermedades que probablemente no se han descubierto, no se han abordado o aún son asintomáticas. Entonces el paciente de por sí, cuando ya llega a pie diabético, ya es un paciente con complejidad. Entonces no lo tenemos que ver solo el hecho de sacarlo de su úlcera que tiene o en cuántos meses lo vamos a sacar. Si no abordamos la complejidad, el paciente no va a salir de su problema actual de pie diabético, no va a mejorar en el tiempo que necesitamos. Entonces la idea es no ver solo el pie, ¿verdad? El paciente viene acompañado de sarcopenia, viene acompañado de fragilidad, de situaciones socioeconómicas, ¿verdad? Y son la parte que se van medio tocando ya en las guías internacionales, pero aún las van dejando ahí como que se mencionan, pero si el médico que está manejando el pie diabético sabe manejarlas, qué bien, ¿verdad? Pero si no, se dejan de lado. Entonces, esa es la idea de esta charla, de que comencemos a ver distintos a nuestros pacientes. La siguiente. La atención a las personas mayores y a las personas con problemas de salud crónicos requiere un enfoque sumamente amplio que va desde hablar desde un envejecimiento saludable. Si vengo yo y tengo una mirada poblacional y hago prevención y hago intervenciones desde que el paciente es joven y comienza y entra a la adultez, pasando por la prevención de la discapacidad, la optimización del abordaje de las patologías crónicas o las situaciones de complejidad, hasta las personas en situaciones de final de vida y las necesidades de atención paliativa. Y aquí se van metiendo una enorme cantidad de términos, porque la visión que tiene en este caso el médico de familia, sobre todo acá de El Salvador, es una visión longitudinal, ¿verdad? Cuando vamos a ver un pie diabético, no solo vamos a la curación,
Partimos de que el paciente lo catalogamos, le hacemos cribado de fragilidad, de sarcopenia, le hacemos cribado de malestar emocional y al mismo tiempo abordamos a la familia y entonces la familia hay que verle la parte de su funcionalidad, la tipología familiar que tiene, hay algún problema dentro de la familia, si necesita esta familia una intervención con terapia familiar, porque puede ser que ese paciente no supera o no sale de su de su pie diabético agudo porque hay un problema o un malestar dentro de la familia. Entonces, si no abordamos eso, el paciente ahí lo vamos a tener año completo haciéndole curaciones, recae, mejora, porque no estamos viendo el contexto o la multidimensionalidad en la que se encuentra ese paciente que vamos a ver a la casa. La siguiente. Ahora vamos a la parte de aclarando conceptos, ¿verdad? Estos conceptos en muchas literaturas los van a encontrar de distintas formas. No ha ocurrido una reunión de expertos y que diga esto es la terminología que vamos a utilizar. Entonces vamos a iniciar con la comorbilidad, coincidencia en una persona de uno o dos problemas de salud crónicos adicionales a otro problema de salud con frecuencia también crónico, que se considera principal o es objeto de estudio. En este caso, el mejor ejemplo es el paciente diabético, ¿verdad? Que ya puede estar con su neuropatía y que tiene también hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, la mayoría de pacientes son así, son comórbidos, la gran mayoría. Y es incluso raro encontrar un paciente solo hipertenso o solo diabético. O en este caso podemos decir que no se le ha investigado, ¿verdad? Y solo se está manejando como diabético. Entonces, la gran parte de nuestra población que vamos a atender son ya o se catalogan como comórbidos. La siguiente. La multimorbilidad es otro término en donde se habla de la coincidencia en una persona de dos o más problemas de salud crónicos sin presencia de un deterioro en sus capacidades funcionales. Es aquel paciente que ya es diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica, ya hay insuficiencia cardíaca, ya hay polifarmacia, pero tiene autonomía aún el paciente puede llegar a las consultas, puede ir a donde las referencias que le entreguemos, el paciente dentro de su casa se vale por sí mismo, ¿verdad? No necesita apoyo de otro miembro de su familia, entonces lo consideramos multimórbido porque aún no hay afectación de su funcionalidad. La siguiente. Y pluripatología, lo que lo diferencia de la multimorbilidad es que aquí ya hay presencia de un deterioro progresivo que conduce a la pérdida de la autonomía, o ese es el paciente que ya tiene dependencia en una de sus actividades de la vida diaria, puede ser, pero ya depende de una asistencia de alguien más, entonces yo ya lo catalogo como pluripatológico. La siguiente. La fragilidad, y aquí solo vamos a abordar el concepto porque la sola fragilidad es un taller completo para poder abordarla y entenderla, pero la fragilidad se define como una entidad multidimensional que se define como un estado de vulnerabilidad, una vulnerabilidad que es ante factores estresantes. Está condicionada por por la limitación de los mecanismos compensadores que sitúa al individuo en una posición de alto riesgo de malos resultados de salud. Dos cosas son importantes en la fragilidad. El paciente tiene su reserva fisiológica y es vulnerable a. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene sarcopenia, tiene pérdida de su funcionalidad, muy probablemente sus reservas fisiológicas ya están disminuidas, entonces es vulnerable a que cualquier evento adverso que venga, como un ACV, lo termine encamando. Una caída y una fractura de cadera lo termine encamando y no pueda ni siquiera salir con la rehabilitación. A eso se habla de fragilidad del paciente. Es la reserva fisiológica que tiene la persona para hacer frente
a los problemas adversos que pueden ocurrir a lo largo de su vida. La siguiente, por favor. Y aquí vemos y hablamos de esa reserva fisiológica, o sea, como un anciano al cual vamos a catalogar como robusto, y si le ocurriese algún evento adverso, va a evolucionar de tal forma, y otro al cual ya lo catalogamos como prefrágil, puede ser, ¿verdad?, dentro de la clasificación, y así va a ser su evolución frente a un evento adverso. A eso se refiere la fragilidad a grosso modo, ¿verdad?, porque al estudiarla, pues, implica muchas más cosas. La siguiente. De ahí tenemos la parte de la capacidad funcional y la capacidad intrínseca. Vemos ahí que la capacidad intrínseca habla de la parte de hábitos de salud, de las habilidades del paciente, de los cambios fisiológicos que le van ocurriendo a lo largo de su vida, llegando la vejez, los factores de riesgo, las enfermedades que tiene de base. Entonces, el factor intrínseco es el paciente. Y la capacidad funcional se refiere a cómo yo, teniendo esa capacidad intrínseca, me desenvuelvo en aquello que me rodea, ¿verdad? Cómo es mi autonomía frente a donde yo vivo, frente a cómo yo me preparo mis alimentos, cómo yo me transporto, me movilizo, cómo me enfrento a situaciones incluso de estrés, a situaciones emocionales. A eso se refiere la capacidad funcional, ¿verdad? A la autonomía que tengo yo, a pesar de todos mis factores intrínsecos, viniendo desde la misma genética y la fisiología a lo largo de mi pérdida en evolución de mi edad. La siguiente. Y la complejidad clínica. La complejidad clínica, hay muchos conceptos a lo largo de toda la literatura, pero vamos a hablar de ese pequeño concepto y después vamos a ver el objetivo de esto. Se define por la dificultad en la gestión de la atención a un paciente y la necesidad de aplicarle planes individuales específicos a causa de la presencia o la concurrencia de enfermedades, de su manera de utilizar los servicios o de las características de su entorno. La complejidad radica tanto en el propio perfil de estas necesidades como en la dificultad para darle una respuesta adecuada. La siguiente. Siguiente, por favor. Y entonces vemos acá, el paciente con una o más enfermedades crónicas, con una situación clínica de difícil manejo, es catalogado como un paciente crónico complejo. No hay evidencia, ¿verdad?, que nos diga cuáles son los parámetros para definir a alguien como complejo. Si yo como facultativo, ¿verdad?, como médico, ya sea dentro del sistema o dando una atención privada, considero que la atención hacia este paciente es difícil, yo ya puedo catalogar a ese paciente como complejo, porque el hecho de catalogar a un paciente como crónico complejo es un término metafórico, ¿verdad?, que le da a mi cerebro y le dice, este es un paciente complejo, entonces yo tengo que empezar a ver este punto, la parte emocional, tengo que ver la parte de la familia, tengo que comenzar a preparar al paciente para cuando ya llegue a situación final de vida, tengo que hablar de espiritualidad, tengo que hablar de la parte de sus enfermedades, qué entiende de la enfermedad, cómo evoluciona su enfermedad, tengo que ver la polifarmacia, y entonces yo ya decido qué medicamentos continúan en Quito basado en la mejor evidencia médica, ¿verdad? Dependiendo de las comorbilidades del paciente y de la edad también. Entonces, la complejidad nos sirve a nosotros como facultativos para guiar a este paciente, para gestionar su atención a lo largo, ¿verdad?, de su continuum de atención. Entonces es un término metafórico en realidad. Por eso es que dicen, no hay ninguna literatura y se pueden meter a internet y no lo van a encontrar. Porque esta es una literatura sobre todo catalana, que es la que más habla de esta parte. Pero en realidad es un término metafórico, es un término de gestión, ¿verdad?, porque yo me preparo para atender a mi paciente. La siguiente. Entonces, la complejidad en salud es tan difícil de abordar como de acotar y está
condicionada por múltiples capas y dimensiones que responden a diferentes circunstancias, como sus características de multimorbilidad, la incertidumbre clínica o la dificultad en la toma de decisiones. Y ahí es donde me ayuda a mí catalogar al paciente como complejo, porque yo preparo, yo planifico la atención de este paciente, yo estudio y catalogo al paciente y digo, este paciente tiene esta enfermedad, esta, y la evolución que van a tener esta, porque si yo conozco la evolución de sus problemas de salud crónico, entonces disminuyo mi incertidumbre clínica, ya puedo tomar decisiones y tomo decisiones a largo plazo, más allá de lo que yo estoy teniendo ahí enfrente al paciente. La siguiente. Esta es la forma de catalogar a la complejidad de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia. Al final voy a mostrar cómo que siempre es catalán, pero la parte que ha tomado el médico de familia aquí en el país, y cataloga la complejidad en tres: clínica, social y asistencial. Siguiente. La complejidad clínica es un dicotómico, es el individuo y el profesional. El individuo como tal, cómo entiende su enfermedad, sabe cómo va a evolucionar su enfermedad, sabe lo que acarrea su enfermedad, cómo el individuo ve a su enfermedad y su familia, ¿verdad? O su enfermedad y su trabajo, o su enfermedad y la sociedad, ¿verdad? Y el otro es el profesional, que el profesional parte del hecho de que qué conocimientos tiene acerca de esta enfermedad, cómo la aborda, cómo sabe el pronóstico de esta enfermedad, y es así como disminuye su incertidumbre clínica, y es así como va a tomar decisiones, ¿verdad? Es ahí donde viene el hecho de que alguien que conoce de la complejidad de la cronicidad maneja, a modo de ejemplo, por ejemplo, una hiponatremia crónica de un paciente crónico complejo, ¿verdad? Ya catalogado como multimorbilidad, no lo va a mandar al hospital, ¿verdad? Por cierto valor de sodio, sino que lo vamos a manejar en la casa, porque el facultativo tiene conocimiento ya de una hiponatremia crónica y cómo se maneja. Entonces, necesitamos que, para que la complejidad clínica como tal, tener facultativos que tengan un gran conocimiento y un amplio conocimiento de la cronicidad, porque es así como vamos a disminuir el costo efectivo del sistema, si hablamos del sistema. Y para nosotros para los médicos que están en la parte privada, también van a dar una mejor calidad de atención, ¿verdad? Porque un facultativo que conoce más aborda mucho mejor las enfermedades o el problema de salud crónica del paciente. La siguiente. La parte también de la complejidad clínica es donde se habla de la certeza y del grado de acuerdo que se tiene con el paciente. Y así es como vamos a plotear esa complejidad, ¿verdad? Baja complejidad o alta complejidad, porque puedo tener un gran grado de certeza, pero si yo tengo al paciente que no conoce su enfermedad, ¿verdad? De que tiene un enorme malestar acerca de ella, ya sea la enfermedad de su familia, la enfermedad y el manejo de esta, si acepta su enfermedad como tal, entonces yo ahí vengo, ¿verdad? Y hablo de complejidad clínica referente al médico o referente al paciente, ¿verdad? Entonces es una dicotomía en esa parte de la complejidad clínica. La siguiente. De ahí viene la parte de la complejidad social, psicosocial y familiar, y aquí hace referencia a las necesidades sociales y al malestar psicosocial generado por la misma enfermedad. Y ahí vemos varios puntos que tenemos que tomar en cuenta, como lo es área de organización del cuidado, área de la unidad familiar y el entorno del cuidador, la cohesión familiar, ¿verdad? El clima afectivo dentro de la familia, y es donde entra que tenemos que llegar y no solo atender al paciente ahí con su úlcera, no, tengo que sentarme con la familia, tengo que educarla, tengo que saber qué entienden ellos de lo que le está pasando al paciente, tengo que identificar al cuidador principal y es con el que yo me voy a entender y con el que yo voy a entablar el rapport para tomar decisiones más adelante, ¿verdad? Y yo vengo y clasifico a la familia, a su tipología, a su funcionalidad,
Y luego yo digo, sí, hay un malestar familiar y por eso quizás el paciente no me mejora. Hay un malestar psicosocial o solo psicológico y por eso el paciente no me mejora. O no me mejora el paciente porque su cuidador principal está sobrecargado, ¿verdad? Y no le está dando su medicamento, no le está ayudando, ¿verdad? Porque el paciente ya no tiene su funcionalidad total. Entonces, la parte de esta complejidad es un poco extensa. Nosotros la desarrollamos en un taller donde llegan trabajadores sociales, llegan psicólogos, para poder explicarnos este tema, porque como médicos podemos hacer un cribado en el que yo encuentro malestar emocional, pero entonces necesito la ayuda de una psicóloga. Un malestar social, ya sea que puede ser porque está preocupado por su pensión, quién le va a ayudar con económico y demás, entonces necesito un trabajador social clínico en esa parte. Y la parte del malestar familiar, si en este caso pues no somos con especialidad de medicina de familia, necesito un médico de familia que tenga una formación en terapia familiar para ayudarme con la parte de la familia, ¿verdad? Y es ahí donde ya podemos, o más o menos vamos entendiendo cómo es importante abordar así al paciente, ¿verdad? Porque con esto, si lo abordamos así, nos está dando calidad de vida al paciente, ¿verdad? La siguiente. De ahí la complejidad relacionada con el sistema, ¿verdad? El problema aquí es el sistema, cómo el sistema le responde al paciente las necesidades encontradas por el médico o cómo mi servicio de atención médica privada le puede responder al paciente. Porque si yo encuentro un malestar emocional, pero yo no tengo un equipo conformado para atender a este paciente, yo no voy a responder al paciente, no le voy a dar una solución a su problema. Entonces, la complejidad ya se vuelve asistencial hacia el paciente. No tiene nada a nivel sociofamiliar, nada a nivel clínico, pero el problema es mío porque mi servicio no cuenta con un equipo, ¿verdad? Multidisciplinario para atender a este paciente. Esa es la definición como tal de esa complejidad, ¿verdad? Yo y el paciente y cómo le respondo a ese paciente, o cómo el paciente siente que el sistema le responde a él. La siguiente. ¿Cómo identificamos entonces a un paciente crónico complejo? Al paciente, creo que por el tiempo, no sé si vamos a continuar. Creo que quedan 5 minutos, no. Los últimos 5 minutos son de preguntas. ¿Le faltará mucho? Sí, me faltan varias, pero creo que con lo que hemos visto, si tenemos preguntas. Ok, si alguien tiene preguntas, por favor, o abrir el micrófono o hacerlas en el chat. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Habló de fragilidad cuando el paciente está encamado, cuando ya tiene un encamamiento, y cuando hay un riesgo de ingreso hospitalario y la polifarmacia. Y en el caso de los pacientes diabéticos con un pie diabético, una úlcera, un pie de Charcot, ya tienen polifarmacia, tienen riesgo de ingreso hospitalario y cuando ya tienen la úlcera hay un encamamiento. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros abordar desde el punto de vista de la complejidad estos pacientes diabéticos ya ulcerados que ya necesitan encamamiento, que ya se vuelven frágiles por el hecho de haber empeorado su patología? Sí, y parte de la fragilidad, en realidad, si abordáramos al paciente desde que tiene su diagnóstico como diabético, ¿verdad? Desde ahí tenemos que comenzar a hablar ya de fragilidad, ¿verdad? Porque se habla de paciente robusto, prefrágil, frágil, pero cuando el paciente ya está encamado por su pie diabético, sería de evaluar en realidad. Y más adelante ahí traía el anexo del BG Express, que es cómo se evalúa la fragilidad, que son casi como 15 puntos los que se evalúan. Habría que evaluar porque el hecho de que esté encamado muy probablemente ha de ser por su pie diabético, ¿verdad? Que no se levanta, trata de cuidarse y demás, ¿verdad? Pero ya si el paciente está encamado porque tiene sarcopenia,
ya no se puede levantar por ese hecho, o que el mismo pie diabético ya no lo deja ni caminar. Es muy distinta la fragilidad. Entonces, para cada paciente habría que evaluar, ¿verdad? No por el hecho de estar encamado, el paciente ya es frágil, ¿verdad? Sino que hay que evaluarla. Hay que evaluar en ese punto también la sarcopenia, que hay pruebas para hacerlo. Por ejemplo, con un dinamómetro se puede evaluar la fuerza de estos pacientes, incluso estando encamados, ¿verdad? Porque muy probablemente al salir de su pie diabético agudo y con rehabilitación, ¿verdad?, que necesitan estos pacientes, probablemente ya se levante y comience a tener algo de autonomía. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat ahorita no tengo preguntas. Normalmente, doctor, nosotros con los pies diabéticos principalmente, nadie en realidad se da cuenta de lo frágil que están esos pacientes. Tenemos pacientes con una clara sarcopenia que los ve y no necesita hacerle ninguna prueba, que usted sabe que ese paciente está en una sarcopenia, y sus necesidades nutricionales pues son diferentes. Primero, porque es diabético, y segundo, porque tiene una úlcera. Y continuamos nosotros metiéndole más riesgo con dietas encajonadas, es decir, una dieta de diabético de no sé cuántas calorías, pero no vemos más allá del riesgo en que ponemos en algunas otras enfermedades. Para ponerle un ejemplo, en el servicio tenemos un paciente con un pie diabético, que el pie diabético no está tan mal, pero tiene una fibrilación auricular, tiene marcapasos, tiene un montón de cosas. Entonces eso lo vuelve súper complejo, y hay que saber ese tipo de pacientes. Sí, así es. Sí, por eso en realidad el abordaje de estos pacientes, cuando yo ya lo catalogo como complejo, es un equipo, ¿verdad? Interdisciplinario, ¿verdad? Tiene que haber nutricionista, tiene que estar fisioterapeuta, tiene que estar un psicólogo, trabajo social. Si lo vemos desde la parte de la atención privada, pues como núcleo, como digamos alguien que se vaya a formar en esto de la complejidad, él tiene que comenzar a hacer su equipo. Entonces voy a ir a preparar y decir, la otra semana voy a ir a fulanito de tal, que ya lo tengo catalogado como crónico complejo, ya encontré yo la complejidad de este paciente, y supongamos que su complejidad es en la parte nutricional, ¿verdad? Entonces, esta visita voy a llevar a la nutricionista. Ese es el abordaje, y así es como se hace allá en Cataluña, con equipo, ¿verdad? Porque esa es la forma de abordar a estos pacientes. No podemos hacerlo solos, ¿verdad? Porque no abarcamos todo ese conocimiento, ¿verdad? Tiene que ser en equipo para abordar a estos pacientes, pero en nuestra consulta, identificarlos solos sí podemos, ¿verdad? Pero ya para darles el manejo a lo largo del continuum de su atención, sí es necesario un equipo. Ok, doctor. Dice la doctora Lorena Gómez, dice, en estos pacientes de las instituciones se deberían abordar como un equipo transdisciplinario en la mayoría de los casos. Completamente de acuerdo. Debería haber un especialista de cada área. Dice la doctora Magda Auristela Orellana Vázquez. Buenas noches, doctor. ¿Podría resumir el test de fragilidad? Saludos desde Honduras. Ahí no sé si podemos poner la presentación rapidito para que lo vean. Si no, al final de la presentación está mi correo, y yo les puedo mandar el Excel, porque es un Excel, o sea, es sumamente fácil. En el Excel se va llenando todos los puntos, y ahí nos tira el rango de fragilidad y en qué parte cae de la fragilidad. Se los puedo pasar a quien me escriba ahí, les puedo compartir esa parte. Perfecto, pongan su correo aquí en la caja de preguntas. Dice la doctora Lorena Gómez, en la práctica privada se vuelve difícil la gestión y el manejo de los costos, y por la dificultad de realizar los consensos entre los profesionales. Tiene razón, no estamos acostumbrados a discutir los casos más allá de quién manda. Porque interdisciplinario aún falta para hacerlo, específicamente el pie diabético, es correcto. Aquí en el correo la doctora, nos están poniendo los correos para que el doctor pues mande todas las demás escalas.
Se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a todos. Gracias, doctor Brian. Gracias a Muchas gracias a ustedes por la invitación y si no hubiese tenido un poco de problemas del internet, hubiéramos terminado la presentación porque es un tema sumamente amplio. O sea, cada término es para una clase. Vamos a retomar entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí y cuando esté en YouTube, pues yo les voy a mandar el link. Muy agradecido. Que pasen una feliz noche. Gracias.